¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Espero que anden bien en el momento en el que estén viendo, estén escuchando este video, este podcast. Estamos acá una vez más para hablar de lo que dejó el partido entre Ferro y Atlanta del pasado sábado. Lo primero por comentar es que en buena hora Ferro existió. Y sí, fue una derrota 2-1 contra Atlanta en Villa Crespo. Pero Ferro, después de muchísimo tiempo, volvió a dar señales de vida. Por momentos se animó a atacar, mostró rebeldía y dejó ver algo que parecía perdido a lo largo del campeonato, que era esa intención de competir de igual a igual, aún lejos de Caballito. Nos daba la sensación, o al menos hablando a título personal, me daba la sensación de que cada vez que Ferro pasaba la esquina de Avenida Avellaneda y García Lorca, Ferro se veía completamente vulnerable. Salvo excepciones, como pudo haber sido aquel partido pero ya muy lejano frente al Boys, o el triunfo en Salta a principios de año frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Claro que con esto no alcanza, porque el fútbol se mide en puntos y Ferro se volvió otra vez con las manos vacías. La tabla no entiende de buenas intenciones ni de pasajes de buen juego, entiende de sumar. Sin embargo, el contraste es evidente. Durante todo el campeonato, cada salida del estadio Etcheverry fue una condena. Ferro aparecía desdibujado, cual un espectro errante, incapaz de hacer pie y con derrotas pesadas que lo dejaban sin respuestas. Muchas goleadas, recordaremos, muchas frustraciones, un equipo que parecía resignado a su destino y entregado a su suerte cuando jugaba en condición de visitante. Por eso lo del sábado tuvo un valor distinto, porque lo que se vio frente a Atlanta fue, al menos en lo actitudinal, una ruptura con la apatía que marcó el resto del año. Ferro no fue esa alma en pena que deambulaba sin rumbo. El sábado fue un cuadro que, aunque perdió, mostró dignidad, esfuerzo y una forma más cercana a lo que exige su historia. ¿Está lejos de lo que su historia demanda? Por supuesto y claro está, pero se vio una leve mejora en la actitud. La derrota duele, por supuesto, cómo no, pero la sensación fue otra. Por fin Ferro existió también lejos de casa. Entrando en lo que es el análisis propio del partido, Rondina mantuvo el esquema que había utilizado una semana atrás en el triunfo frente a Colegiales. La única variante estuvo en los nombres propios. Franco García se sumó al ataque para acompañar a Venegas, relegando a Montiel al banco de suplentes. El primer tiempo, sin embargo, estuvo lejos de ser atractivo. El desarrollo cayó en largos pasajes de desconexión, donde tanto el bohemio como el verdolaga carecieron de claridad y se mostraron imprecisos. Fue una etapa inicial deslucida, muy por debajo de lo que sugiere la tradición de un duelo de esta envergadura, con tanta historia como el que protagonizan los de Caballito y los de Villa Crespo. De todos modos hubo destellos aislados. En breves ráfagas ambos equipos lograron acercarse con cierto peligro, al arco rival, aunque sin la contundencia necesaria para romper el cero. Esos intentos quedaron apenas como insinuaciones en un primer tiempo que en líneas generales resultó opaco. El segundo tiempo trajo consigo los goles. Medina y Ramírez a los 62 y 81 minutos respectivamente marcaron para Atlanta, mientras que Franco García a los 70 descontó para Ferro. El equipo hizo los méritos suficientes. Ferro
hizo los méritos suficientes como para al menos llevarse un punto del Estadio León Kolboski. El empate hubiera sido el resultado justo, pero en el fútbol no siempre rige la justicia ni los merecimientos. Atlanta supo golpear en los momentos precisos y, sacando provecho de su contundencia, se quedó con 3 puntos de oro, que, como habíamos analizado en la previa de este partido, Atlanta también se jugaba una difícil parada frente a Ferro. El primer tanto de Atlanta llegó de la mano de Medina, quien superó a Meritelo. Meritelo, que hasta ese momento venía cumpliendo un partido correcto y regular, hasta ahí nomás, permitió que el jugador de azul y amarillo bastones avanzara, lo aventajara y en consecuencia abriese el marcador. 1-0 para Atlanta. Y el segundo gol. El segundo gol fue algo de no creer. Creo que más de uno habrá quedado atónito frente a la pantalla del televisor cuando vio cómo caía sola la pelota hacia el segundo palo del arco defendido por Monetti, estando todos los jugadores de Ferro defendiendo este tiro de esquina, incluyendo los 5 defensores que formaban la saga, 3 defensores centrales y 1 por cada banda. El centro llegó al segundo palo, donde Ramírez, con todo el tiempo y espacio a su disposición, definió con tranquilidad y puso el 2-1 definitivo para Atlanta. Son desinteligencias que deben ser corregidas, por supuesto. 2 desinteligencias en área propia, sumado a la falta de contundencia en área rival, le dieron el triunfo a Atlanta. Bueno, ese fue el análisis del partido, de lo trascendido, lo sucedido en el encuentro frente al Bohemio. Vamos al 1 por 1. Fernando Monetti, una vez crucial al atajar todo cuanto estuvo a su alcance. Fue seguro más allá de no haber seguido de Villa Crespo con la valla invicta. Patricio Bolsen, al igual que en el partido contra Colegiales, no destacó ni jugó mal. Yo a Bolsen lo veo hoy como un laburante que ingresa a su puesto de trabajo, cumple horario y se va, sin más. Es eso. Alan Lorenzo, como destaqué el partido frente a Colegiales, es el pilar de la defensa. Y creo que en eso se resume todo. Meritelo, de más a menos en este partido. Parecía mostrar una mejor imagen de la que dejó en el partido contra los de Munro, pero tuvo responsabilidad en el primer gol de Atlanta. A partir de ahí se le vio endeble en la marca. Ayala, su aporte más importante fueron los saques de banda, cumplió y nada más en su labor defensiva. Vallejos bajó su rendimiento respecto al encuentro anterior, en el que mostró que podía reemplazar a Kim. Sin embargo, frente a Atlanta no dejó esa misma imagen. Gino Holguín simplemente cumplió, correcto partido. Julián Cosi repitió su bajo rendimiento respecto al partido anterior. Perdió varios balones por la banda y fue superado por su marca. Para mi apreciación personal, Rondina debería rever la titularidad de Cosi. Y cuando digo debería rever la titularidad de Cosi, quizá es mejor que Cosi no sea parte del once inicial en el próximo encuentro. Franco García, siendo de la partida debido a lo hecho contra Colegiales, se ganó su lugar dentro del once inicial ante Atlanta. Sin duda, García es el mejor refuerzo. El equipo con él desde su retorno ha mostrado intensidad a la hora de marcar la primera línea del Bohemio. Además, cabe destacar
que Franco García fue quien marcó frente a Colegiales y quien anotó por Ferro en el partido frente a Atlanta. Es el hombre gol de los últimos 2 encuentros. Mateo Venegas, partido correcto, sin embargo no tuvo tanta intervención. Martín Campos, el 10, fue incisivo nuevamente. Tuvo chances de gol. Una de ellas fue un remate desde la medialuna del área rival que pasó apenas desviado del arco defendido por Pancho Rago, el golero de Atlanta. Montserrat, quien ingresó en lugar de Ayala en el segundo tiempo. A mi consideración, floja intervención en el tiempo que jugó al reemplazar a Ayala. Montiel, quien ingresó en reemplazo de Venegas, nuevamente gran partido del juvenil. Pese a que falló una clara oportunidad de gol, realizó un gran trabajo. Parte fundamental del único tanto de Ferro. Destaco a la vez su entrega, su sacrificio, su despliegue y su actitud. Quiroga, demasiada lentitud. No se acopló al ritmo del partido, lo que provocó que perdiera pelotas frente a su marca. Si dije de Cosi que Rondina debiera rever su titularidad, creo que también Rondina debiera rever si Quiroga está apto para ingresar, así sea del banco de suplentes, hacia el campo de juego. Parisi cumplió con su trabajo. No destacó en el tiempo que disputó en el cotejo. Y por último, Jerónimo Tomasetti no trascendió tanto como lo puede hacer por sus capacidades. Se espera más de él porque puede dar más debido a su categoría. Y hasta acá llegamos con el análisis del partido, el 1 por 1, lo que nos dejó este nuevo encuentro frente a Atlanta. Así que sin más, seguramente vamos a estar analizando también al próximo rival en un nuevo episodio de la previa. Ferro se va a medir a Racing de Nueva Italia, pero eso será tema de un nuevo podcast. Muchas gracias por acompañar, por estar ahí, por las visualizaciones. Pueden dejar también sus me gusta, suscribirse si es de su gusto y apreciación. Y sin más, hoy y siempre, aguante Ferro.